Bien, aquí estamos en el último bloque de Seguimos Educando. Saben que el 1 de mayo, además de ser el Día del Trabajador y de la Trabajadora, fue el día, digamos, de la Constitución. Saben ustedes que la Constitución Nacional, que establece un gobierno representativo, republicano y federal, fue sancionada por una asamblea constituyente conformada por representantes de 13 provincias, con excepción de Buenos Aires, el 1 de mayo de 1853, en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz. Ese era el nombre de la ciudad de Santa Fe, tal como se lo decía antes, Santa Fe de la Veracruz. Para hablar de este tema estamos comunicados con Alejandra Rodenas, que es vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Bueno, Santa Fe es la ciudad casa de la Constitución. Santa Fe de la Veracruz, así se llama nuestra ciudad capital, que fue, digamos, una ciudad, es la sede, y se dice la sede de la Constitución, porque el 1 de mayo de 1853, en Santa Fe de la Veracruz, se sancionó la Constitución de la Confederación Argentina. Es importante esto porque nosotros, digamos, los chicos, si ya están estudiando la Constitución, los que me están escuchando de todo el país, saben que antes de llegar al proceso institucional de tener una Constitución, hubo muchas cosas, ¿no? Hubo un recorrido muy largo, desde aquel 25 de mayo de 1810, que estuvimos nuestro primer gobierno patrio, que fue realmente el primer mojón institucional de la independencia argentina. Tuvimos en 1816 la independencia, pero fue el primer mojón institucional hacia la búsqueda de nuestro propio gobierno. Y cuando uno busca su propio gobierno, también busca una forma de gobierno. Y la Constitución de la Argentina, que se sancionó por primera vez entonces en Santa Fe de la Veracruz, un 1 de mayo de 1853, tiene una forma representativa, republicana y federal. Y eso es muy importante, más importante que el efemérides, es grabarse eso. Representativa, republicana y federal. Esperá, te quiero preguntar algo antes, porque esto que decís vos es clave para entender que hubo una previa a 1853, donde todavía, digamos, la nación se estaba como conformando. ¿Cuál es la diferencia? Porque, viste, como que se le arma una confusión a veces a los chicos que ¿qué pasó en 1810, en 1816, después 1853? Digo, ¿cuándo nace la nación argentina, no? Por decirlo así, porque, y cómo la Constitución es un mojón fundamental para eso. La Constitución es lo que hace que conforma el Estado Nacional, Claro. Nuestra nación jurídicamente organizada. Tuvimos una previa heavy, para utilizar el lenguaje de los chicos. Tuvimos batallas fuertes, la batalla de Cepeda en 1820. Porque, a ver, Darío, ¿yo qué les diría a los chicos? No hay que tenerle miedo a las tensiones. Las instituciones, la institucionalidad de cualquier país del mundo siempre está precedida por grandes tensiones, acuerdos y tensiones. Pactos, que son los pactos persistentes de nuestra Constitución, formas de ver el país, formas de concebir la política y que se plasmaron finalmente en la Constitución del 53. Y eso tuvo que ver con una tensión que a mí me encantaría que los chicos hoy tratasen de recordar, que es la tensión entre un país unitario y un país federal. Claro. O una tensión entre lo que querían los unitarios y lo que querían los federales. Los unitarios plantearon siempre tener un gobierno centralizado, con un poder ejecutivo muy fuerte, donde inclusive los gobernadores, los actuales gobernadores para los chicos de Corrientes, de Córdoba, de Salta, de Mendoza, que me están escuchando, incluso de mi misma provincia, de la provincia de Buenos Aires, esos gobernadores iban a ser elegidos por el gobierno central. Les gustaba mucho a los unitarios el liberalismo económico. ¿Qué significa esto? Que el puerto de Buenos Aires centralizaba todo el cobro de las exportaciones y tenía todos los beneficios aduaneros. El dinero quedaba en Buenos Aires y no se distribuía equitativamente como ocurre ahora en el resto de las provincias. Y las provincias, para los unitarios, tenían que ser raquíticas, claro, débiles, desde lo político y desde lo económico. Ojo, hubo voces disonantes. Esto tuvo que ver con nuestros caudillos, con nuestros representantes provinciales que llevaron su voz
a la Junta Grande, ¿se acuerdan, chicos? Que llevaron sus voces disonantes ante el primer triunvirato, el segundo triunvirato, que se enojaron con el directorio, que se enojaron mucho en Cepeda y dijeron, bueno, a ver, acá estamos, batalla de Cepeda 1820, después se firmó el Tratado del Pilar. Digo, todo esto que es medio enrollado y que por ahí cuesta acordarse de las fechas, a nosotros mismos nos cuesta acordarnos de las fechas, son las circunstancias previas, hasta llegar a Caseros, que fue en 1853, donde ese ejército de la Confederación, al mando de Juan Manuel de Rosas, fue derrotado y el sector liderado por Urquiza impone su mayoría y logramos sancionar esta Constitución. La Constitución, perdón, Ale, la Constitución se vuelve algo así como una patria, ¿no? Podemos decir, o es muy exagerado, porque es como que lo que nos aúna a todos como miembros de la misma patria es estar de algún modo normados por ese conjunto de leyes. Yo creo que es hermosa esa metáfora. Es una patria, es un abrazo. La Constitución tiene un preámbulo maravilloso, un preámbulo que no es lo único que, digamos, nos define. El preámbulo constituye una puesta en marcha de principios hacia dónde dirigirnos, porque la Constitución también tuvo muchas reformas y esas reformas tuvieron que ver con el tiempo que nos toca vivir. La ley, yo le diría a los chicos, no es el producto solamente de la mente de un legislador. La Constitución es nuestra ley de leyes. Entonces, si bien todas esas tensiones previas entre unitarios y federales, y ahora sí me pongo del lado federal, me pongo del lado federal, hago profecía de fe, profesión de, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Mi fe es federal, mi fe es federal. Digo, los federales, ¿qué queremos? ¿Y qué quisimos en aquel momento? Queríamos un gobierno fuerte en las provincias, queríamos que los gobiernos centrales atendieran los asuntos que tuviesen que ver con los asuntos de la patria, digamos, de la nación, pero que hubiese un respeto a la autonomía provincial. Sí. Queríamos compartir y queremos compartir los beneficios aduaneros. Queríamos elegir nuestros propios gobernadores, como ahora elegimos nuestros gobernadores y nuestros vices. Y queríamos en aquel momento un proteccionismo económico, porque la patria, esa casa que es la Constitución, tiene que ser una casa que garantice la equidad, la distribución económica para aquellas provincias más pobres. Tiene que ser claramente ecuánime y representativa, como decís vos, y te hago esta pregunta en función de eso. ¿Viste que hay como una especie de paradoja o de, ponele, representación paradójica, te diría? Imaginario paradójico, que es que, por un lado, para que la Constitución sea efectiva, debería ser como firme. Entonces hay una idea de que no la podés estar cambiando todo el tiempo. Y sin embargo, el paso del tiempo genera una necesidad y una contingencia de mover como ciertos pilares, porque la Constitución es del siglo XIX. Entonces nosotros sabemos que hubo dos reformas fuertes, una en 1949 y otra en 1994. ¿Qué nos podés decir de esa aparente paradoja o proceso de modificación de la Constitución? Mirá, eso que vos decís es justamente la función paradojal que tiene cualquier instrumento legislativo. Por un lado, consagra derechos y es importante para el momento en que se consagran, pero por otro lado te habilita la transformación y el cambio. Y esa transformación hizo que en 1949, en aquel primer peronismo maravilloso que extendió su normativa a tantas áreas del hacer y del quehacer político, necesitó plasmar para poder proteger más a esos derechos en una Constitución. Y en esa Constitución del 49, que venía de alguna manera a anclarse dentro de lo que se llamó el constitucionalismo social, para que los chicos lo googleen y lo sigan buscando, hubo un maravilloso movimiento que incluyó a los deseos de la clase trabajadora y que intentó conciliar el interés individual de cada uno de los argentinos, piensen como piensen, con el interés colectivo, Darío. Y ese interés colectivo es el interés que protege a los derechos sociales, los derechos laborales, los derechos de la ancianidad, los derechos de la niñez, y también la función social de la propiedad privada, Darío.
Y la reforma En de... el año 1949 se pudo decir eso. Mira vos. Y la reforma, y con esto termino que se me va el programa, la reforma del 94... Y la reforma del 94 vino a traer, a ampliar estas cuestiones, tiene un origen en aquella Constitución, reivindica la Constitución del 49, pero ya estamos en otro mundo, ya estamos en un mundo internacionalizado, en un mundo global, donde ya se habla del bloque de la constitucionalidad argentina, donde incorpora también a los tratados internacionales de derechos humanos, Darío. La del 94 es pos la dictadura, chicos. Googleen el año 76. ¿Qué pasó con nuestra Constitución? Todos los gobiernos autoritarios nos dejaron sin Constitución, o por lo menos suspendieron el pleno funcionamiento de la Constitución. Con lo cual la del 94 suscribe estos pactos internacionales de derechos humanos, incorpora todas las garantías constitucionales novedosas de todo el sistema que se estaba dando jurídico en el mundo, como por ejemplo el derecho al medio ambiente, el derecho al consumidor, el derecho a defender la Constitución Nacional en caso de que fuerzas antidemocráticas la ataquen, y una garantía importantísima, Darío, la acción de amparo. Cuando nos quieren jorobar en nuestros derechos, todos los derechos que no sean los que tengan que ver con la libertad, tenemos el amparo para hacer valer nuestro deseo y nuestras ganas de ser parte de una comunidad jurídicamente organizada. Gracias, Ale. Ale, un placer enorme, como siempre. Ay, sí, qué lástima que es tan corto. Yo les quería decir a los chicos que después googleen que mis 2 artículos preferidos de la Constitución son el 18, que es el principio de legalidad, y el 19, que es el del principio de reserva. Toda persona es inocente antes de que se demuestre si no se demuestra lo contrario. Chicos, el principio de legalidad, el principio de inocencia, no crean todo lo que le dicen acerca de cómo tramitan algunos juicios. Piensen que el debido proceso es la garantía fundamental para ustedes, para sus derechos, para que no los puedan acusar de algo que nunca cometieron. Impecable y clarísimo. Te mandamos un gran abrazo. Alejandra Rodenas, vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, te despedimos. Gracias por todo lo que nos dijiste, por aparte, nada, el esclarecimiento, ¿no?, de esta herramienta fundamental que es la Constitución. Hoy la lectura se las debo o se las traslado. Así que lo que les propongo a todos los que están viendo es que vayan a su Constitución, que seguro tienen una en casa, y lean algún artículo. Alejandra nos propuso el 18 y el 19, yo les propongo el 14 bis, el que habla sobre el derecho al trabajo. Así que nada, nos vemos mañana. Un placer como siempre. Esto ha sido Seguimos Educando. Hasta mañana.